Estimados estudiantes, tengan ustedes buenas tardes. En esta ocasión he creado el video tutorial para que ustedes puedan acceder a los contenidos que se debieron haber desarrollado esta semana por motivos de feriado. Bien, en la unidad 2, porque ya en esta semana estamos ingresando a la unidad 2, básicamente en contenidos de la sesión presencial, lo que se busca es que ustedes desarrollen los párrafos de introducción y de cierre. Esto quiere decir que las demás sesiones van a ser de tipo taller. Por otro lado, en la sesión virtual, ustedes van a desarrollar un ejercicio de redacción sobre la base del caso Harineras Villa Mayor. ¿Qué es lo que harían? Van a desarrollar el párrafo de introducción y de cierre. Esto los va a preparar para que ustedes puedan estar listos para la evaluación de D2 que va a iniciar en la semana 6. Entonces, realmente hay poco tiempo para prepararse. Y por eso es que también de alguna manera he creado este video, de tal manera que no pierdan, digamos, este espacio tan importante de la sesión presencial. Adicionalmente, van a desarrollar la evaluación virtual 2 sobre concordancia. Como habrán podido ver, no ha habido un simulacro, pero sí hay un documento que los va a preparar para ejercitarse en los casos de concordancia que aparecen, pues, o de discordancia, ¿no? Que les presentan los ejercicios. Este es un tema que no es difícil, pero que sí requiere una retroalimentación variada para que ustedes puedan verificar cómo se va a presentar en los ejercicios. Entonces yo ya tengo preparado un video que lo voy a compartir para que ustedes lo tomen como una retroalimentación, es decir, para suplir un poco lo que yo debía haber realizado en la sesión presencial. Bien, y adicionalmente van a ingresar contenido hasta la sesión 6 respecto a un nuevo programa de responsabilidad social empresarial. Respecto a las evaluaciones que van a desarrollarse en cada sesión, correspondería que den su DD2, terminar las tareas académicas 2, 3 y 4, que son la mayoría de evaluaciones virtuales, y finalmente su examen de fin de curso, examen final. Esta semana es importante que el grupo se ejercite en el desarrollo del párrafo de introducción y de cierre y que reciban una retroalimentación que les pueda brindar. Así que voy a explicar cómo estructurar los párrafos de introducción y cierre. Bien. En un texto expositivo o en un texto formal de carácter académico, o en cualquier texto en realidad, siempre hay que presentar una introducción, párrafos de desarrollo y cierre. En el caso de este tipo de textos, la idea es que el párrafo de introducción sirva para motivar el interés del lector, contextualice la información y finalmente pueda anticiparse al tema y subtemas que se van a desarrollar en el texto. La estructura del párrafo de introducción está constituida por el contexto, que puede ser una oración, 2 o 3 oraciones, que emiten información que rodea en tiempo y espacio al tema que se va a trabajar. El siguiente punto es el tema delimitado, que es, en líneas generales, el asunto del cual va a tratar el texto. Y la anticipación de ideas
va a permitir que el lector pueda conocer cuáles son los tópicos que se van a desarrollar en las ideas principales. Vamos a ver un ejemplo con el caso de la adicción al móvil o adicción al celular. Bien, en la parte de contexto, sí sería importante que ustedes mencionen una referencia de tiempo. Por ejemplo, acá mencionan en los últimos años. Ustedes podrían de repente ser más específicos y decir, por ejemplo, si abordamos el problema de la desnutrición infantil, podrían decir en los últimos 50 años o según la Organización de las Naciones Unidas en los últimos 30 años. Esa mención al tiempo va a reflejar cuánto han investigado ustedes sobre el tema. Y hacer una referencia específica del lugar también. En este caso no lo hacen porque la nomofobia o adicción al celular es común a muchas partes del mundo, pero yo les voy a exigir esa precisión. Vamos a leerlo para entender un poco cómo se trabaja el contexto. En los últimos años, la incorporación del teléfono móvil a la actividad cotidiana de las personas ha supuesto uno de los acontecimientos con mayor impacto social, solo comparable a la aparición de Internet. Bien, simplemente aquí en esta primera oración ha mencionado que el teléfono móvil ha significado un impacto en las comunicaciones, algo muy general. Segunda oración. El teléfono móvil ha pasado de ser un mero instrumento de comunicación interpersonal a convertirse en una plataforma de creciente complejidad que impacta en la esfera privada y se proyecta hacia la esfera pública. No menciona con precisión por qué, pero ustedes saben que ahora los smartphones o teléfonos inteligentes ahora pues permiten el empleo de redes sociales y las personas ya no le están dando un uso solamente de teléfonos, sino de otros más que impacten la interacción social, ¿no? Esa sería un poco la explicación de este contexto. Vamos a ver el tema delimitado. Por ello, es necesario revisar el estado actual del conocimiento sobre la adicción y abuso del móvil, focalizándose en los estudios de prevalencia, pruebas diagnósticas y diferencias de género. Al leer el tema delimitado, sabemos que el texto no solamente va a tratar sobre la adicción al móvil, sino que va a centrarse en los estudios de prevalencia, es decir, en qué edades, en qué ámbitos y contextos prevalece esta adicción, en cómo se diagnostica y en las diferencias entre hombres y mujeres. Luego no se preocupen porque yo voy a dar un ejemplo con el caso de responsabilidad social empresarial. Vamos a ver lo que mencionan en la anticipación de las ideas principales. A continuación, unificaremos algunos criterios relativos a este problema y determinaremos sus principales factores de riesgo. Por la lectura podemos deducir que se va a plantear dos ideas principales, una sobre criterios relativos a la adicción al celular y la otra sobre los factores de riesgo. Bien. Ustedes saben que después de ello se estructuran los párrafos de desarrollo o el párrafo de desarrollo y luego se va a concluir el texto con el párrafo de cierre. El párrafo de cierre tiene la función de que el lector recuerde el mensaje principal del texto, por eso va a contener la síntesis de las ideas y una reflexión final del redactor. Está compuesto por tres elementos: conector de cierre, el resumen de las ideas o síntesis de las ideas y la reflexión final. Revisaremos un ejemplo. El conector de cierre puede ser en síntesis, puede ser, voy a poner el puntero láser puede ser en síntesis, podría ser en resumen, en suma, en conclusión. Yo le voy a pasar la lista de conectores de cierre. Luego se tendría que mencionar nuevamente el tema. En este caso menciona, históricamente el trabajo infantil ha sido y es socialmente aceptado en nuestro país. Ya sabemos que el texto ha desarrollado el tema del trabajo infantil. Luego, en las siguientes ideas se debería realizar una síntesis de las ideas principales.
En este caso menciona lo siguiente. En las etapas históricas analizadas, el trabajo infantil cumplió un rol complementario en la economía familiar, así como una etapa de aprendizaje previa a la adquisición de la adultez. Este principio rigió hasta la aparición de la sociedad capitalista y los modernos conflictos sociales que hicieron necesario el surgimiento de una reglamentación del trabajo. Desde entonces se establece una relación entre trabajo infantil e industria. Sin embargo, por las características de nuestro proceso de industrialización, se mantuvieron formas de trabajo infantil no estrictamente industrial, como talleres, venta ambulatoria y trabajo doméstico. A partir de la lectura de estas oraciones, podremos deducir que el texto ha desarrollado dos puntos definidos: la evolución histórica sobre el concepto del trabajo infantil desde la antigüedad hasta la edad industrial y cómo se ha desarrollado el trabajo infantil en el Perú en los últimos años. Luego se agregará una o varias oraciones que signifiquen una reflexión respecto al tema. En el caso de ustedes que están viendo responsabilidad social empresarial, habría que pensar que no necesariamente son las empresas o el Estado quienes deben acometer pues estas actividades para ayudar a los ciudadanos, ¿no? Sino también podrían ser parte de los propios ciudadanos, valga la redundancia, que pertenecen a la sociedad civil. Vamos a ver qué dice. Para concluir, creemos que el problema no es el niño y el adolescente que trabaja, sino el sistema social que lo hace necesario y la explotación que se deriva de él. Mientras éste exista, la legislación debe apuntar a reglamentar y proteger el trabajo infantil como parte de los derechos de todos los trabajadores. Una idea de ustedes podría ser, por ejemplo, una apelación a que los demás también participen. Podría ser, de repente, la extensión de prácticas de responsabilidad social en otras empresas del rubro, etc. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es intentar trabajar un ejemplo. Lo voy a hacer en la misma diapositiva, mejor, para que no haya tanto problema con el espacio, ¿no? Mejor por temas de copywriting lo voy a hacer en una hoja en blanco. Bien, supongamos que estamos trabajando el caso de cliente incógnito de Bacus. Se sobreentiende que ya he revisado varias fuentes sobre el tema, en realidad no lo he hecho, sino se sobreentiende como procedimiento y que de repente conozco la problemática mejor lo voy a hacer, chicos. Conozco la problemática de la adicción temprana al alcohol. En el Perú. Vamos a esperar qué nos dice la búsqueda. Miren, solamente voy a abrir una noticia de Perú 21, porque hacer la búsqueda en estos momentos tomaría mucho tiempo, pero menciona que Perú es el tercer país que consume más alcohol en América Latina, en general, no estoy diciendo para menores. Se calcula que al menos 700.000 peruanos son alcohólicos y necesitan tratamiento especializado. Un 30% de escolares ya consume alcohol y se inició a los 13 años, la mayoría con sus padres. Y bueno, ponen un caso que no lo vamos a leer, pero esta información de contexto es bien importante. Noten que cuando se habla de contexto estamos hablando de tiempo y espacio. Tiempo, en este caso lo vamos a singularizar a Perú, perdón, espacio lo vamos a singularizar a Perú, y tiempo pues en la actualidad, al no tener un elemento más específico, ¿no? Pero acá las historias son bien interesantes, ¿no? Una chica de 15 años a quien la encontraron pues bebiendo alcohol hasta emborracharse, ¿no? Y de manera recurrente. Me parece que aquí hay una infografía, que era también una tentación que yo tenía de abrir una infografía sobre el problema. No sé si, y hasta hay un estudio, pero vamos a ver pues si se puede ampliar. Control más. No deja ampliar. Vamos a ver qué aparece. Sale la misma noticia. Y
abrir imagen en una pestaña nueva. Ojalá que... Ya, ahora sí se puede ver. Esto de acá son estudios de prevalencia de la edad, ¿no? De consumo. Entre los 12 a los 18 años hay un, ¿no? El 59% de esta población consume alcohol. Hay, bueno, casi similar a la tasa del consumo de alcohol en sexo entre hombres y mujeres. Y el mayor porcentaje, en realidad, es en Lima metropolitana. Bien, no vamos a decir más porque los voy a aburrir, chicos. Bien, esta infografía, lo que pasa es que a mí me gusta tener bastante precisión con el tiempo, no dice en qué momento, en qué año se desarrolló esta infografía, así que, vamos a decir, en la actualidad, el 30% aproximadamente, ¿no? Sí, el 30% de los adolescentes, diría, o de la población adolescente, en el Perú se ha iniciado en el consumo temprano del alcohol. Según las estadísticas, los modelos son los propios padres, son los padres quienes de familia, quienes observan y alientan y actúan de manera pasiva, que es lo mismo que decir indiferente, ¿no? Ante este problema, ¿no? Si leemos la noticia, creo que está encabezado el lead de esta noticia, mencionaba que los padres tenían bastante responsabilidad, ¿no? Que se inició a los 13 años, la mayoría con sus padres. Si se dan cuenta, he tratado de no coger la información igual, ¿no? Pero si gustan, porque no he colocado información entre comillas, podría decir, ¿no? Según estadísticas de Perú 21, también, ¿no? O sea, no habría problema. Como es una formación de carácter general, podemos mencionarla de esta manera. Entonces, si ustedes ven, en este contexto estoy introduciendo el problema que se relaciona con el caso Bacus. Podría decir, incluso, podría emplear una tercera oración o pasar directamente a la enunciación del tema, ¿no? Yo voy a señalar que la sociedad representada por el Estado y los ciudadanos quiero decir que no está haciendo casi nada por resolver el problema, pero es muy, muy coloquial el lenguaje. A ver, déjenme pensar, yo también estoy redactando como ustedes. La sociedad representada por el Estado y los ciudadanos permanece impasible, o sea, que actúa, observa y no actúa, ¿no? Ante este grave problema social. Podemos decir que ya cumplimos con el contexto. Ahora tenemos que pasar a la presentación del tema. Entonces podríamos usar un conector, ¿no? Frente a esta problemática, Bacus, voy a mencionar el nombre de la empresa, mediante la campaña del cliente incógnito, en este caso por ser un nombre, una campaña tiene que ser con mayúscula, pretende reducir la venta de alcohol
a menores de 18 años. Claro, no está diciendo que Bacus necesariamente va a solucionar el problema del alcoholismo en los jóvenes, pero sí algo que está en sus manos, que es la reducción de la venta de alcohol, ¿no? Si quieren, si por cuestión de estilo lo quieren ampliar, para ello ha involucrado a los distribuidores. Ya, nada más, no decimos más. Ya hemos trabajado, en este caso, el contexto que básicamente es enunciar cuál es el problema social o ambiental, y luego la presentación del tema, que la vamos a poner de color azul. Luego nos faltaría la anticipación. Entonces usamos un conector que podría ser a continuación. Se enunciará o se desarrollará el enfoque y, que es lo que vimos, ¿no? En el proyecto de Bacus, el enfoque y el impacto de esta campaña ante la comunidad. Sé que en la última parte ustedes deben tener como referencia a la consigna de redacción, ¿no? Luego colocarían el párrafo que ustedes han redactado. No se olviden que podríamos poner un título. Podríamos decir efectividad de la campaña de RS promovida por Bacus, o si gustan colocan el nombre de la campaña, ¿no? Entonces no hay problema ahí, pero debe ser un título general, pues, que no abarque los elementos que vamos a desarrollar en la consigna. Luego colocarían, como les digo, el párrafo de desarrollo y faltaría el párrafo de cierre. Entonces, por ejemplo, supongamos que ya colocaron el desarrollo y colocaríamos en síntesis: este proyecto ha abordado el propósito de reducir significativamente, como es un inciso, debe estar entre comas, la venta de alcohol a menores de edad. Por un lado, se ha pretendido o se ha empleado, en el caso que hayan escogido el enfoque ético, empleado el enfoque ético, dado que la empresa ha involucrado a otros miembros, ha involucrado a los stakeholders, A ver si lo he escrito bien, chicos, tengo dudas, así que hay que poner mejor acá, stakeholders. Ahí hay un error, stakeholders. He puesto otra cosa. Stakeholders. Creo que la empresa ha involucrado a los stakeholders en los propósitos. No, creo que la empresa ha involucrado a los stakeholders en la solución de este problema
Asimismo, de manera voluntaria, ha brindado una propuesta sostenible en el tiempo. Noten que hasta ahí solamente he desarrollado la síntesis de la primera idea principal relacionada a los enfoques, ¿no? Podríamos continuar con los demás, con la segunda parte de la consigna, pero eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Quería que vean cómo se va desarrollando las partes, porque ahí faltaría todavía desarrollar la reflexión, ¿no? Como les digo, la reflexión puede estar en que también nosotros como civiles nos involucremos también en estas campañas, ¿no? Y no pensemos que las empresas son las únicas que tienen por qué intervenir. Bien, espero que este video haya sido bastante didáctico y les sirva para que ahora ustedes desarrollen el caso de Harineras Villamayor, el cual lo voy a recibir hasta el día lunes. Voy a crear un foro público para que ustedes puedan subir sus versiones finales de los párrafos de introducción y cierre. Como esta es una simulación de la DD2, les pediría que adjunten, como han visto, su carátula, sus esquemas, el título y todos los párrafos, ¿no? Incluyen dentro del texto los párrafos de desarrollo. Bien, para mí siempre es un gusto estar en contacto con ustedes y espero que haya sido muy útil. Nos estamos viendo, jóvenes.